Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús les contó esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que había sembrado buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando el trigo germinó y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Los criados se dirigieron entonces al amo del campo y le dijeron: Señor, ¿cómo es que hay cizaña en el campo si la semilla que sembraste era buena? El amo le contestó: alguien que no me quiere bien ha hecho esto. Los criados entonces le propusieron: si te parece, iremos a arrancar la cizaña. Pero Jesús les dijo: no lo hagan ahora, no sea que por arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta el tiempo de la siega. Entonces encargaré a los segadores que corten primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que luego guarden el trigo en mi granero. También les contó Jesús esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse al grano de mostaza que el labrador siembra en el campo. Se trata, por cierto, de la más pequeña de todas las semillas, pero luego crece más que las otras plantas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que en sus ramas anidan los pájaros. También les dijo Jesús: el reino de los cielos puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Jesús expuso todas estas cosas en parábolas a la gente, y sin parábolas no les decía nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: hablaré utilizando parábolas. Pondré de manifiesto cosas que han estado ocultas desde el principio del mundo. Después de esto, Jesús se despidió de la gente y entró en casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos lo que significa la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les respondió: el labrador que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que pertenecen al reino, y la cizaña representa a los que pertenecen al diablo. El enemigo del dueño, aquel que sembró la cizaña, es el diablo. La siega representa el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se recoge la cizaña y se hace una hoguera con ella, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará entonces a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que son causa de pecado y a los que hacen el mal, y los arrojarán al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una vez más el Señor nos convoca en este domingo para enseñarnos, para instruirnos, para darnos a entender el plan de salvación de Dios para todos nosotros. Una vez más nos habla en parábola, porque para explicar el reino de Dios, que es el proyecto por el que Jesús tuvo una pasión grandísima, Jesús utiliza parábolas, para que la gente pues entienda, sencilla. Y usa parábolas del agro, usa parábolas del mar, usa parábolas de construcción, etc. Porque en la cabeza de la gente y de los mismos discípulos había muchos sueños, ideas y deseos sobre la acción de Dios en el mundo. Así también como nosotros quisiéramos que Dios actúe de una manera. Y pues entonces Jesús dice que explica pues cómo es el reino de Dios. No pasa lo que ellos esperaban con tanto anhelo, ese Mesías triunfal, político, social. No. Jesús habla de un reino, pero no es el reino de Herodes, ni es el imperio romano. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y Jesús quiere centrarles, aclararles, como a nosotros hoy también, e invitarnos a la responsabilidad, a la esperanza, a la paciencia. Y para ello pues se sirve de estas parábolas que hoy hemos escuchado. La primera: en el mundo, en la iglesia
y en cada uno de nosotros conviven el bien y el mal. No podemos nosotros pretender, querer ser los perfectos, los buenos, los que no quebramos un plato, como dicen por allí. No somos, conviven en nosotros el bien y el mal. Todos tenemos sembrado semillas buenas, pero un enemigo ha sembrado también cizaña, ha sembrado también maleza. Y se nota que ambas crecen juntas. ¿Hacemos nosotros buena limpieza y quitamos estorbos para que el resultado sea mejor? Pues no tenemos datos ni criterios suficientes para actuar de jueces, tarea que solo corresponde a Dios. Y de hacerlo, pues tendríamos el riesgo de arrancar también lo bueno. Por eso el sembrador, como dice en la primera lectura de hoy, que les invito también a leer, prefiere seguir haciendo caer su lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Hasta el momento de la cosecha, hasta el momento de la siega. No, la siega pues será la cosecha. El momento no es propiamente la cosecha como nosotros lo entendemos, sino el momento de cernir, ¿verdad?, el trigo. Confiando que esas hierbas también se conviertan a Él, produzcan fruto. Nosotros podemos convertirnos. Si somos cizaña, podemos convertirnos en trigo, porque para Dios todo es posible. Dios puede convertir una cizaña en trigo. Para Dios no todo está irremediablemente perdido. En segundo lugar, Jesús, en el Evangelio de hoy, Jesús compara el reino de Dios no con los grandes cedros del Líbano, no con los grandes cipreses o algún otro árbol majestuoso que conseguimos, ¿verdad? Por allí a veces muchos árboles inmensos. No, Jesús compara el reino de Dios de un humilde árbol, del árbol de mostaza, que puede llegar a medir entre 2 y 3 metros. En el mejor de los casos, pero es pequeño, es un arbustico pequeño. Sin embargo, tiene capacidad de acoger a todos los pájaros que en él buscan refugio. Es la grandeza de lo pequeño. Esta parábola Jesús quiere resaltar la grandeza de lo pequeño y desmonta así los deseos de grandeza, de grandiosidad, de triunfalismo, de ser muchos, de arrasar con su poder. A veces que pretendemos pertenecer en una iglesia que es una numerosa, que es una iglesia triunfante, que es una iglesia que tiene que imponerse. Y no es así. Jesús, ¿verdad?, nos dice que esos no son los caminos de Dios. Es necesario crecer, desarrollarse, recibir a los hermanos que quieran refugiarse en sus ramas. Y han sido esas grandes tentaciones de la iglesia de todos los tiempos, también de hoy, pero no por ser grandes, no por tener muchos recursos, buenos contactos o impactos, no por ser muchos se cumplen mejor los proyectos de Dios. Puede que todo lo contrario. Cuidar la comunidad, las relaciones, la acogida, en cambio, sí que le importa al Señor. Las pequeñas comunidades, la fraternidad entre los grupos apostólicos, eso es lo que al Señor le importa, eso es lo que le conviene, ¿verdad?, que seamos. Y por último está la parábola de la que yo llamo desproporción. 3 medidas de harina, ¿verdad?, vendrían a ser unos 22 litros. Imagínense la cantidad de pan que sale de allí. Resulta con un poco de levadura. La masa es mucha, pero como el mundo, ¿no? Como el mundo, que es inmenso y seguirá siendo masa, pero la presencia discreta y mínima, pero muy potente de la levadura, hace posible el pan para comer. Lo cambia todo. Así también el reino. La comunidad cristiana, la palabra de Jesús, ni se ve a veces, pero su tarea es que todo sea distinto. Así ha sido, y todavía, por ejemplo, la presencia callada de la iglesia y de muchas personas buenas aliviando esta situación terrible del coronavirus. Muchas de nuestras parroquias, ¿verdad?, están en estos momentos haciendo el único ejercicio que podemos hacer y el que nos obliga, ¿verdad? No tenemos misa, no tenemos sacramentos por ahora, asambleas, pero estamos ayudando, socorriendo al que tiene hambre, socorriendo al que necesita una medicina, socorriendo, ayudando, consolando, acompañando, ofreciendo comida, orando también. La oración es muy importante, ¿verdad? La oración es muy importante.
y por supuesto dando esperanza, también dando esperanza. Sin hacer ruido, sin que se note, sin que una inmensa mayoría se entere. Por eso la iglesia en este tiempo ha sido levadura, y es lo que tenía que ser, convenía actuar así. Lo sabemos porque Jesús nos lo había dejado muy claro en sus parábolas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que en este tiempo que todavía estamos de confinamiento podamos seguir cuidándonos, cuidar a los de nuestra casa, de manera especial a los más vulnerables, y que estas parábolas de Jesús por el reino nos entusiasme a trabajar por ese reino que Él quiere instaurar en este mundo, para que en Él brille la justicia y la paz. Que Dios me los bendiga a todos.